El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se le acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Pablo, en su carta a los Romanos, en el texto que hoy nos ofrece la segunda lectura, la liturgia de la Iglesia, nos dice que él está dirigiéndose a los paganos a ver si consigue suscitar la emulación, como la envidia, podríamos decir, de los de su raza, de los judíos, que a pesar de haber sido durante siglos el pueblo que mantenía la esperanza en que Dios iba a cumplir su promesa, cuando Dios estaba cumpliendo la promesa ellos no se estaban enterando y no estaban aceptando que aquellas promesas hechas por Dios a los patriarcas y a Moisés y a los profetas, que aquellas promesas se estaban cumpliendo, que ya no iban a tener nada más que esperar que se cumpliera en adelante, que ya se había cumplido. Pero ellos no se habían dado cuenta y, sin embargo, había paganos en los tiempos de San Pablo que sí lo habían entendido y habían aceptado a Jesucristo. Y hace falta esa emulación también. En tiempos de Isaías ya hablaba de que vendrán los extranjeros y que será el mismo Dios el que los colocará en el monte de su gloria. Que vendrán los extranjeros. Y esto se nos presenta también en la lectura del Evangelio, cuando es Jesús el que se retira fuera de la tierra de Israel, por el territorio de Tiro y de Sidón, que estaba cerca, pero era el territorio de paganos. Y entonces una mujer cananea, pagana, no era judía, iba detrás de Jesús y de sus discípulos, gritando: «Ten compasión de mí». Y los discípulos escuchaban lo que decía aquella mujer, Jesús también lo oía, pero Jesús veía más. Y los discípulos que acompañaban a Jesús solamente sienten la molestia de aquella mujer que venía gritando. Y por aquella molestia le dicen a Jesús: «Atiéndela, que viene detrás de nosotros molestando, gritando». Y Jesús no dice nada, no responde a los discípulos. Y la mujer ya se le pone delante y se le postra de tal manera que Jesús no iba a saltar por encima de ella. Y le dice que mi hija sufre mucho porque tiene un demonio. Y Jesús, que había escuchado todo lo que gritaba aquella mujer cuando venía detrás de ellos, lo mismo que los demás, había visto lo que aquellos discípulos judíos, israelitas, que habían salido con Jesús de la tierra de Israel, pero con ánimo de volver cuanto antes. Jesús, que había visto la fe de aquella mujer, quiere que la vean también los discípulos, los que parecía que tenían fe, pero sin embargo no habían sido capaces de reconocer
la fe de aquella mujer. Y le dice una frase que resulta verdaderamente dura, pero con eso provoca que la mujer manifieste su fe. Y entonces Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe. No porque no lo hubiera visto, era porque los discípulos no se habían enterado. Nosotros también tenemos muchas veces personas, instituciones que vienen gritando, que vienen manifestando sus necesidades, sus preocupaciones, y cuando a nosotros nos molestan, nos sirven solamente para criticar. Pero si no hacemos el esfuerzo, que no lo hicieron ni siquiera los discípulos, tuvo que ayudarles Jesús a que lo hicieran, el esfuerzo de ver qué es lo que hay en el fondo de esta circunstancia que a nosotros nos molesta, no era solamente el grito de la mujer, no era solamente la necesidad de la enfermedad o de la curación de su hija endemoniada, sino que era su fe. Y entonces nosotros nos sentimos invitados por el Señor a ver más allá de lo que vemos, a entender más allá de lo que escuchamos y a ver que el motivo por el que Jesús le dice a aquella mujer: tu hija está curada, el motivo es la fe que los discípulos habían escuchado. No habían escuchado. Habían escuchado solamente las palabras, no habían visto más. Y nosotros, cuando no vemos más de lo que el Señor está viendo, no nos dejamos invitar por el Señor a ver, a escuchar más de lo que sentimos nosotros y lo que experimentamos, y acabaríamos por decir, si los discípulos no hubieran escuchado todo, que insistieron tanto, que Jesús les hizo caso. Es nuestra insistencia la que provoca el milagro, o es la fe de aquella mujer, la que no tenían los apóstoles, y no, si la tenían no se habían dado cuenta. Y nosotros nos tenemos que sentir interpelados por la palabra de Dios para ver de lo que a nosotros nos molesta, que siempre habrá algo que nos moleste en nuestra sociedad, en el ambiente en el que nos movemos. Si de todo esto que nos molesta, a través de esto vemos lo que el Señor ve, o eso ya no nos importa, y nos conformamos con decir: pero Señor, ¿pero no te das cuenta que te viene molestando? ¿Por qué no lo arreglas? Y así le haces caso y a nosotros nos dejan en paz. Y tantas veces nuestra oración no pasa de ser como la petición de los discípulos al Señor: anda, hazle caso, que viene el tras gritando. De una manera o de otra tenemos que darnos cuenta de la diferencia que hay entre lo que Dios ve y conoce y lo que nosotros percibimos, que siempre nos quedamos cortos. Pero si nos conformamos con la limitación de lo nuestro, pues tarde o temprano el Señor nos hace ver que estábamos equivocados. Que el Señor nos ayude con su gracia en este encuentro nuestro hoy con su palabra en la liturgia de la Iglesia, para buscar más allá de lo que vemos qué es lo que solamente Dios ve.